Si vemos a una persona religiosa, la reconocemos. Tiene una manera especial de comportarse. Quizás se viste de cierta manera, la podemos ver con cofia o con pelo y esas cosas. Quizá tenga un medallón, una cruz muy grande colgando de su cuello. Quizá ponga muchas veladoras en algún lugar. Es una persona religiosa, se distingue porque está enfocada en lo externo. La religión externa, entonces es esa que podemos reconocer en estas personas. Pero cuando estas personas no solamente hacen esto, sino que al hacerlo violan la ley de Dios, es sumamente grave. El ejemplo perfecto lo tenemos en los fariseos, que se vestían de cierta manera, la gente los reconocía y hacían, por ejemplo, que las filacterias, que eran un símbolo religioso, fueran lo más ancho para decir que somos más piadosos que los demás, cosas de ese tipo. Y a veces pecaban al tratar de ser religiosos. Aquí en la primera carta de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 13, el rey Saúl, hizo un acto de este tipo. Algo que parecía religioso, un acto religioso, un sacrificio, pero él no debía hacer ese sacrificio. Y lo hizo religiosamente. Y al hacerlo, desobedeció a Dios. Dice este versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú la uses con todo tu poder y sabiduría en cada uno de nosotros, que la apliques a nuestro corazón, que nos quites los malos entendimientos y que nos lleves al conocimiento de Cristo, nuestro verdadero Rey y Salvador, que podamos entender lo que la palabra tiene para nosotros en este pasaje. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia. Te pedimos por los que no están aquí con nosotros, que también los alimentes, los guíes, y si es tu voluntad, que puedan estar aquí con nosotros otra vez. Pedimos para tu gloria y nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Israel entendió su pecado por el discurso de Samuel. Habían dejado de confiar en Dios, a pesar de que a lo largo de la historia había comprobado su fidelidad a su pueblo del pacto. Rechazaron su autoridad y exigieron un rey humano, como tenían las demás naciones. Pensaban que era lo que necesitaban para resolver sus problemas. Poner la confianza fuera de Dios es idolatría. Pues tuvieron que recordar el poder de Dios, sufriendo un juicio con una tormenta que destruyó su trigo, su cosecha de trigo. Y los ídolos no sirven para nada, no tienen ningún poder. No importa si ese ídolo es una forma de gobierno, o un hombre fuerte, ni tampoco una imagen, una figura de oro, de plata o de piedra. Dios es el que tiene
la fuerza y el poder. Los ídolos no salvan. El Dios de Israel es el único que puede rescatar a su pueblo. Lo que el pueblo había visto y oído los llevó a arrepentirse y a suplicar a Dios que los perdonara. Dios los llamó a renovar el pacto que habían roto. Aunque habían sido infieles, su amor y cuidado por su pueblo nunca dejaría de ser, nunca cesaría. No importa cuánto hayan fallado, si ahora están dispuestos a tener temor de Dios y a servirlo fielmente de todo corazón. Y en 1 Samuel 12:22 vemos: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Pero debían ser fieles si renovaban el pacto. Habría bendiciones por ser fieles, y fallar tendría consecuencias por faltar al pacto. Dice 1 Samuel 12, versículos 24 y 25. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El rey debía ser ejemplo. Él, más que nadie, había experimentado el poder de Dios. Había visto de primera mano cómo se cumplían las profecías que le hizo Samuel, y llevado por el Espíritu fue a la guerra y derrotó a sus enemigos. Saúl estaba advertido: si perseveraba haciendo el mal, perecería. En este pasaje del día de hoy vamos a ver que fallaría en su obediencia, por lo que habría de perecer. El rey confiaría más en sus ideas y en su sabiduría antes que obedecer lo que Dios le mandaba. Así comienza la caída de Saúl hacia lo más profundo de ese precipicio que es el pecado. Después de lo que pasó y del arrepentimiento del pueblo, no se esperaba otro fracaso de ese tamaño. Pero es lo que sucede cuando nos salimos de lo marcado en la palabra de Dios. Quedamos en ruinas espiritualmente, quedamos destruidos. Si observamos al rey Saúl, nos encontraremos que era un hombre muy religioso. Para él, lo más importante eran los ritos. Para él era como un amuleto. La obediencia no era tan importante para él. El pecado, como definición del pecado, es la desobediencia a la voluntad de Dios que conocemos. Por la desobediencia entró el pecado en el mundo. Adán desobedeció y toda la humanidad quedó bajo maldición. Dice Romanos 5, 12, la primera parte del versículo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y en el 19, la primera parte del versículo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Desobedecer el Evangelio tiene consecuencias devastadoras para un incrédulo y también para un creyente. Aquí en nuestro pasaje tenemos el ejército de Saúl, en los versículos 1 y 2, y dice:
Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel 1,000 estaban con Jonatán, en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Este versículo, como está escrito en el original, es muy difícil de traducir. Otros lo han traducido de otras maneras. Otros traducen: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y 42 años reinó en Jerusalén, por ejemplo. Pero independientemente de esa traducción, el hecho es que Saúl contaba en este momento con un ejército regular, un ejército profesional de 3,000 hombres. Y tenía también otros soldados, no pertenecían a este ejército, pero que se unían a las fuerzas de Saúl cuando era necesario. Era un ejército pequeño en relación con los ejércitos de sus enemigos. Era un ejército débil y no tenía el mejor armamento. En un sentido, nosotros somos así. Somos débiles en comparación con nuestros enemigos. Y si un ejército así sale victorioso, es solamente por el poder de Dios actuando a su favor. Aquí aparece por primera vez Jonatán, el hijo de Saúl, que será importante en el resto del libro. Él comandaba una parte del ejército de Saúl, y la otra les llevaba a Saúl. Él había enviado a los demás a sus casas, a sus tiendas. Dice el versículo 3: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos. Hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Jonatán era un líder militar excepcional. En repetidas ocasiones demostró su habilidad al dirigir ataques exitosos. Los filisteos tenían superioridad militar, y Israel en este momento tenía un cierto estado de paz, pero como un pueblo bajo la ocupación filistea, semejante a lo que sucedía en los tiempos de Cristo, cuando los romanos ocupaban el territorio y mantenían una cierta paz. Pues el atacar a esta guarnición de los filisteos era un acto de rebelión. Y así lo veían los filisteos. Con ese ataque, Jonatán declaraba: ya no nos someteremos más a los filisteos. Saúl tenía un grupo más numeroso que él. Saúl era el rey, era el que tenía la obligación de liberar al pueblo, pero el que tomó la iniciativa de atacar a los filisteos fue Jonatán. El hecho de que Saúl no actuara es un primer indicio del estado de su corazón. Pero es bueno comprender que para los propósitos de Dios, sus propósitos nunca se frustran. Si Él tiene a un hombre designado y este hombre no se levanta, Él levantará a otro para hacer lo que Él quiere. Entonces empieza a ver el carácter
de Saúl. Al escuchar la noticia de la victoria de su hijo, dice que Saúl tocó la trompeta ante todo el pueblo de Israel y se proclamó que Saúl había logrado la victoria. En esencia, Saúl se atribuye el crédito por lo que ha hecho su hijo. Vemos el primer destello de la debilidad más característica de Saúl. Tenía que ser el centro de atención. En el futuro, Saúl llegaría a sentir el resentimiento de cualquiera que destacara, que alguien que brillara más que él. Y querer exaltarse a uno mismo es un pecado que vive en el corazón de los hombres, que vive en nuestro corazón. Es un pecado que acabará por destruir a un hombre descuidado. Querer ocupar el primer lugar es el pecado de Satanás. Quería el lugar de Dios, quería la gloria y el reconocimiento. Y quererlo para uno mismo es un pecado contra el que las Escrituras advierten con frecuencia. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí mismo en los versículos 5 a 14, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hundió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando Israel oyó de este ataque a los filisteos, ellos sabían lo que seguía, la represalia de los filisteos, que atacarían a Israel para apagar la rebelión y para vengarse. Como la vez anterior contra los amonitas, salió el pueblo a reunirse con Saúl para defenderse. Dice el versículo 5 de nuestro pasaje. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galar, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Los filisteos reunieron un ejército formidable. Muchas versiones traducen que eran 3,000 carros. Las palabras se pueden confundir de 30 a 30,000. 30,000 eran muchísimos. 3,000 ya eran muchos, sobre todo si consideramos que el ejército de Saúl era de 3,000 hombres. Pues Jonatán había atacado este campamento, había matado a estos soldados de la ocupación, y eso era una gran provocación. Los israelitas vieron aterrorizados este gran ejército que venía para vengarse y retomar las posiciones. Y empezaron a tratar de esconderse donde fuera para no morir. Y otros se fueron al otro lado del río Jordán. Ellos habían pensado que lo que necesitaban era un rey. Ya tenían el rey y sus problemas continuaban. Los hombres esperaban que el rey hiciera algo. Todavía confiaban en él como rey, pero iban asustados. Estaría mejor si hubieran confiado en Dios. Saúl fue impaciente, dice el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Pues Saúl veía con desesperación que su ejército se estaba debilitando en cada momento que pasaba. Samuel le había dicho que lo esperara 7 días. Llegaría, ofrecería un sacrificio y le daría el plan de la batalla de parte de Dios. Era el 7º día y no venía Samuel. No lo veía por ningún lado. Lo que él veía eran sus soldados dejando. Cada minuto era vital. Necesitaba animar al pueblo y lograr que se mantuvieran unidos. Se desesperó, entonces decidió él resolver la situación. Tomó la decisión de ofrecer el sacrificio él mismo. Así lo hizo, y no es otra cosa que la providencia de Dios, que cuando él terminó de hacer el sacrificio, venía llegando Samuel. Fue a recibirlo y enseguida escuchó unas palabras de reprensión del profeta. ¿Qué has hecho? Son unas palabras, una pregunta antigua que Dios le hizo a Eva después de que pecó. ¿Qué has hecho? También la hizo a Caín después de que asesinó a su hermano. ¿Qué has hecho? Es una pregunta que anima a la confesión de pecado y al arrepentimiento. Desde muchas veces nosotros mismos nos preguntamos: ¿pero qué hice? ¿Qué he hecho? Se nos invita a reflexionar. Pero Saúl ni confiesa su pecado ni se arrepiente. Al contrario, le echa la culpa al pueblo y a Samuel, al profeta. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado.
y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Le dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Parece una justificación válida y sensata desde el punto de vista humano. Tal vez nosotros estaríamos de acuerdo con esa decisión. Era necesario hacer algo. Veíamos al enemigo poderoso, el ejército desertaba. Samuel no venía, como había dicho, el rey, cuando él tenía la responsabilidad, entonces tomó una decisión. Pensando así, no vemos la gravedad del pecado de Saúl y fácilmente podemos cometer un pecado parecido. Sin la luz del Espíritu Santo que nos abra el entendimiento de la Escritura, que nos abra el corazón, no podemos ver la profundidad del pecado de Saúl. Primero culpó a Samuel de su desobediencia. Según Samuel no llegó a tiempo. Es una actitud de no enfrentar el pecado en sí, de desviarse. Y es una estrategia que muchas veces tomamos. Allí en el Edén, Adán culpó a su mujer, la mujer a la serpiente. Pues cuando pecamos, volteamos a nuestro alrededor buscando culpables. Queremos mostrarnos a nosotros mismos como víctimas del pecado y no como pecadores. Es culpa de los demás que yo sea como nosotros, que yo haya hecho esto. Lo dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es verdad que Saúl esperó hasta el séptimo día, pero no esperó hasta el fin de ese día. Estaba muy intranquilo por Samuel, y entonces se volvió impaciente con Dios. Ya había esperado lo suficiente y Dios no hacía nada. Si Dios no obra cuando yo quiero, entonces yo tengo que resolver el problema. Y es lo que hacemos nosotros también muchas veces. Lo dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Saúl debía esperar a Samuel para que le diera las instrucciones para la batalla, porque era la palabra de Dios, traía la palabra de Dios. Pero para Saúl el sacrificio era más importante. Pensaba que con eso tenía el favor de Dios, que con eso estaba obligando a Dios, lo forzaba a actuar a su favor. Pues no necesitaba tanto la guía del profeta. No veía su rebeldía, no se sometió a la palabra de Dios que venía por el profeta. Con sus acciones estaba declarando, estaba demostrando que en una emergencia no es necesario obedecer la palabra de Dios. Cuando es precisamente en la emergencia cuando más se debe obedecer la palabra de Dios. Creía que por vivir sin la palabra, que podía vivir sin la palabra y tener el favor de Dios. Ese es un pecado de rebelión. Como vimos, Saúl ya había sido amonestado de las consecuencias si no era fiel. Debía caminar en la palabra
o perseguir. Nos viene el juicio de Dios. Versículo 13 en adelante dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, salió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Le dijo a Saúl que había actuado como un loco. No quiere decir que como un desquiciado de la mente, sino en el sentido de alguien que no tiene moralidad ni espiritualidad. A pesar de todas las excusas, de todos los buenos motivos que pudiera tener para culpar a alguien más, el resultado final sigue siendo el mismo. Y Samuel lo dejó claro. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Dios le ordenó hacer algo y él hizo lo que él quiso. Si hubiera obedecido lo que Dios le mandó, su reino hubiera sido confirmado. Eso significa que tendría una dinastía, y sus hijos reinarían. Dios no lo destituyó en ese momento, pero sus hijos no reinarían. Saúl seguiría reinando, pero el fin de su reino es seguro. O sea, este pecado afectó a la descendencia de Saúl. Aquí vemos que el pecado tiene un largo alcance. No podemos prever muchas veces hasta dónde va a llegar. Muchas veces nuestros descendientes. Había actuado locamente porque pensaba que Jehová no podía librarlo porque tenía muy pocos soldados. Y se olvidó de cómo Dios había librado a Israel con Gedeón y 300 hombres. Fue la desobediencia de Saúl la que hizo que Dios lo rechazara como rey y se buscara a un hombre conforme a su corazón. Saúl no había demostrado fe, sino una falsa piedad. Sin que el sacrificio hubiera sido un sacrificio de su corazón, un sacrificio real. Más bien fue un acto supersticioso. Pensaba que ese sacrificio le daba poder sobre Dios, obligaba a Dios. Pero en realidad no confiaba en Dios. En los momentos de más angustia en esta crisis, vemos que orara a Dios. Era como si su amor por Dios y su disposición a obedecer estuvieran siendo puestos en una balanza y fueron hallados faltos. La voluntad de Dios es que confiemos solamente en Él y esperemos por su respuesta. Hacerlo de otra manera es actuar locamente. Aunque Dios rechazó a Israel, aunque Dios rechazó a Saúl, no rechazó a Israel. Eso debido a que Dios ama a su pueblo. Por eso levantaría a un rey conforme a su corazón. Saúl era un hombre conforme al corazón de Israel.
Lo que a él le interesaba era su imagen ante los demás, el prestigio, cosas que buscan los hombres. Pero ahora Dios le daría a Israel a un hombre conforme a su corazón y levantaría a ese hombre para ser el próximo rey. Pues no se puede decir que el reino le fuera quitado a Saúl por pecar, porque David también pecó. El punto era ser un hombre conforme al corazón de Dios. Dios busca y usa ese tipo de personas. Samuel se levantó y dejó a Saúl. El profeta se alejó de Saúl. Y la palabra de Dios se fue junto con el profeta. Si Saúl no le da importancia a la palabra, no tiene confianza en el Señor, Dios le quitará la palabra. Saúl se quedó solo y como veremos, no tiene armas. Los invasores de Filistea venían contra él y sus tropas estaban desmoralizadas y huían. Y sin embargo, ese no es el peor de sus problemas. El peor de sus problemas es que ahora se encontraba sin la guía de Dios. Ser desposeído de la palabra de Dios es estar realmente empobrecido y abierto a la destrucción. Una cosa es estar en angustia terrible y otra es estar en esa misma circunstancia solo. Saúl se había aislado de lo que más necesitaba, la palabra de Dios que iluminara su camino. Y Saúl, con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín hacia el desierto. Y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se dio espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Migmas. Saúl estaba en una situación verdaderamente difícil. Contaba con unos cuantos cientos de hombres para hacer frente a los filisteos que avanzaban bien organizados, 3 grupos diferentes, a diferentes lugares. Muchos de los soldados de Saúl habían desertado. Como si fuera poco, los filisteos mantenían desarmados a los israelitas. Ellos tenían el monopolio de la tecnología del fierro, no era todavía acero, pero de esos instrumentos, y cuidaban esta tecnología pues con mucho celo para que no llegara a los israelitas. Tenían que ir ellos hasta para arreglar sus herramientas. Pese a todo, Jehová no iba a abandonar a su pueblo. Por el contrario, iba a mantener todas sus promesas.
Dios ama a su pueblo. Y la capacidad y la debilidad de este pueblo es solamente el telón de fondo de la liberación de Dios. Y de esa manera resalta su poder. Dios había sido siempre fiel y ahora lo sería de nuevo. Los libraría de los filisteos y habría otra oportunidad para Saúl en otra guerra. Más que eso, habría que esperar un poco más para ver un nuevo rey. Ese rey conforme al corazón de Dios iba a llegar al trono de Israel. En David se nos promete ese rey, el rey más grande de todos, un descendiente de David, que se sentaría en el trono para siempre. Él es el verdadero rey que nunca fallará, que nunca defraudará a su pueblo, que hará solamente la voluntad de Dios y no la suya propia. Y por eso salvará a su pueblo de una manera definitiva. El fracaso del rey Saúl entonces da paso al surgimiento del rey Jesús. Aún en medio del fracaso y de la tragedia, el propósito de Dios, el plan de Dios nunca se detiene. Su rey llegará. Debemos mantener nuestra fidelidad hasta el final, hasta el último día, hasta ese día final, confiando únicamente en Cristo, que se dijo que llegaría ese día, Él va a llegar. En eso debemos confiar, no en que asistimos a la iglesia o que oramos, sino solamente en Cristo. Las circunstancias más desesperantes no nos deben empujar a confiar en nosotros mismos y tomar soluciones para nuestra vida. Él viene. Dice Apocalipsis 20:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y estamos aquí, en medio de la batalla, contra un enemigo poderoso, un enemigo numeroso. Y lo que tenemos que hacer es esperar nuestro Salvador. Él viene. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por todo lo que tú haces por tu pueblo, lo que sigues haciendo. Siempre has demostrado ese amor por tu pueblo y te damos gracias porque nos has hecho parte de ese pueblo, nos has adoptado como hijos y somos el pueblo que tú le has dado a Cristo. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, en Él esperamos y confiamos. Ayúdanos, Padre. Algunos tropiezan, otros caen, algunos van a morir en la batalla, pero haz perseverar a tu pueblo, a tu iglesia, hasta el final, Padre. Tú nos preservas y ayúdanos a perseverar, a luchar nosotros contra el pecado, contra el mundo y aún contra nosotros mismos, Padre. Pedimos todo para tu gloria y en nombre de Cristo.